Muchas veces dicen ha cambiado el clima, pero lo que cambia no es el clima, lo que cambia es el tiempo. Ecología es el estudio de los ecosistemas, ¿ya? Ecología es el estudio de los ecosistemas. Repito, ecología es el estudio de los ecosistemas. ¿Ah? Ecología es el estudio de los ecosistemas. Demografía, el estudio de la población o de las poblaciones. ¿Ya? Demografía es el estudio de la población o de las poblaciones. Demografía es el estudio de la población o de las poblaciones. Y geopolítica es el estudio de los estados. ¿Ya? Geopolítica es el estudio de los estados. Geopolítica es el estudio de los estados. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de tu parte? A ver, te escucho, te leo. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre las ciencias auxiliares? Bueno, si no hay, vamos a desarrollar la parte práctica. ¿Ya? En la parte práctica tenemos por acá justamente lo siguiente. Tenemos acá nuestra separata y vamos a ver las preguntas propuestas. ¿Ya? Ahí está. Observas ahí en pantalla las preguntas propuestas de la academia. Son un promedio de más de 50 preguntas. Vamos a empezar su resolución. A ver, dice la pregunta 1. Ciencia que estudia la Tierra, el Sol y la Luna. ¿No? A ver, anímate. La Tierra, el Sol y la Luna. ¿Cuál será la respuesta en la pregunta 1? Ciencia que estudia la Tierra, que es un planeta, el Sol, que es un astro, y la Luna, que es un satélite. Bueno, podemos decir que es una ciencia que estudia los astros, ¿no? O sea, astronomía. Pregunta 2. La geografía es la ciencia que estudia las interrelaciones del hombre con su medio natural. Este concepto, ¿no? Este concepto corresponde al enfoque. La interrelación del hombre con su medio natural. ¿Qué enfoque es? Regional, ecológico, analítico, espacial, sistémico. Estudia la geografía como un sistema prácticamente, ¿no? Sistémico. 3. El espacio geográfico como una construcción humana es un concepto básico de la, como una construcción humana, o sea, geografía humana. Pregunta 4. El estudio de los suelos, ¿no? Climatología, clima, geomorfología, formas del relieve, meteorología, el tiempo, potamología, ríos, edafología, suelos. 5. La geografía política se ocupa del estudio de política, espacios limítrofes, continentes, regiones naturales, regionalización natural, los océanos. Geografía política, espacios limítrofes. 6. La meteorología estudia flora y fauna, relieve y clima, red hidrográfica, los suelos. Está vinculado al clima, ¿no? El tiempo. 7. Herramienta que no utiliza el geógrafo en su estudio. ¿Qué herramienta no utiliza el geógrafo en su estudio? Herramienta que no utiliza el geógrafo en su estudio.
¿Qué herramienta no utiliza el geógrafo en su estudio? El análisis químico, pues eso es de laboratorio. 8. La cartografía sirve para, recuerda mapas, ¿no? O sea, representar la superficie terrestre, pues ¿en dónde? En mapas. 9. Padre de la geografía física moderna. De la geografía física moderna, Alexander von Humboldt, ¿no? 10. No es un componente del espacio geográfico. ¿Cuál será? La atmósfera alta, pues. Esto es, sobresale los límites del hombre. 11. La geografía estudia. ¿Qué estudia la geografía? ¿Qué estudia la geografía? ¿Qué estudia la geografía? El espacio, la tierra, la superficie, las sociedades, los océanos, la tierra, ¿no? Porque en la tierra se desarrollan las actividades del hombre. 12. No es un principio geográfico. Convección, pues no existe ese principio. 13. El principio de conexión se atribuye a conexión. Todos los elementos, todos los fenómenos, los hechos están interconectados. Jan Brunes. 14. El principio de analogía se atribuye a analogía, comparación. Carriter, ¿no? 15. La relación entre precipitaciones y escorriente superficial es un tema central de precipitación y la lluvia, ¿no? Hidrología, agua. Rama de la geografía económica. ¿Cuál será? La geografía política, pues. Objeto de la limnología. Las aguas continentales desde una perspectiva física. 18. Ciencia que no se relaciona con la geografía física. La demografía, pues, geografía humana. 19. Obra fundamental de Humboldt, ¿no? Ahí tenemos Cosmos, pero más importante que Cosmos es Viaje a las regiones equinocciales. 20. No es un principio de la geografía. Explosión, pues, no existe ese principio. 21. Respecto a las ciencias auxiliares de la geografía, la relación incorrecta te dice, ¿no? Lo incorrecto, ¿cuál sería? La cartografía, pues, no tiene nada que ver con red hidrográfica. 22. Enunció el principio de causalidad. Enunció el principio de causalidad, ¿no? Causalidad, el por qué ocurren las cosas. Causalidad, ¿recuerdas? Te expliqué, ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas? Humboldt, pues, causalidad. 23. La geografía humana ¿no estudia qué? Los recursos naturales, pues, son de su chamba. 24. Considerar el primer geógrafo en medir la circunferencia, Eratóstenes. 25. Un paisaje se define como un espacio percibido. 26. Los principios geográficos hacen referencia a los conceptos esenciales de la geografía. 27. Cuando decimos que el clima de Lima tiene como factores determinantes a la corriente peruana y al anticiclón del Pacífico Sur, hacemos referencia a la localización, pues, ¿no? Estamos ubicando. 28. La relación de origen entre dos objetos geográficos hace referencia al principio de
La relación de origen entre dos objetos. Analogía, conexión. 29. Las costas occidentales de los continentes son más secas que las orientales. Esta aseveración es resultado de la aplicación del principio de conexión. 30. El problema del establecimiento de las fronteras nacionales le atañe a la geografía política. 31. Relación incorrecta. Geografía humana, sociósfera, ¿no? Eso no existe. 32. El tema del desempleo en las ciudades del Perú y su relación con el fenómeno migratorio interesa sobre todo a la geografía política. 33. En relación con la litosfera, no es una ciencia auxiliar de la geografía. No es una ciencia auxiliar. Geología estructural. 34. En relación con la hidrosfera, no es una ciencia auxiliar de la geografía. No es una ciencia auxiliar de la geografía. No es una ciencia. Hidrogeología. 35. La hidrografía es la ciencia que estudia la distribución del agua. 36. La astronomía es importante para la geografía porque explica la influencia de los astros en la Tierra. 37. Los sistemas de coordenadas geográficas y métricas esenciales para la localización de objetos geográficos y la confección de mapas no están basados en conceptos procedentes de la geología. No es un instrumento útil en los trabajos de campo. Brújula, carta, cámara fotográfica, pluviómetro para medir la lluvia. Bueno, más que todo el pluviómetro, ¿no? 39. Técnica no aplicada en geografía. No aplicada en geografía, la encuesta, pues. Eso más se ve en sociología. 40. La globalización es el tema central de la geografía sistémica, ¿no? Acá es más sistémica. 41. En relación con el conocimiento de las sociedades humanas, la geografía no se apoya en la siguiente ciencia. Psicología. 42. La geodesia apoya la geografía en el establecimiento de la verdadera forma y dimensiones de la Tierra. 43. En relación con las representaciones espaciales, no es una ciencia auxiliar de la geografía. Topografía. 44. La localización y distribución de los supermercados e hipermercados en Lima metropolitana es un tema de estudio de la geografía económica. 45. La afirmación, el medio rural ofrece al hombre una amplia gama de posibilidades, de las cuales éste elige algunas, de acuerdo a sus características culturales, sintetiza la idea central del posibilismo, ¿no? El hombre puede transformar su medio. 46. La cuenca hidrográfica es objeto de interés para la geografía urbana. 47. Objeto de estudio de la biogeografía. Distribución de animales y plantas. 48. No es objeto de estudio de la geografía urbana. Los centros rurales. 49. El impacto ambiental de la explotación del gas de camisea sobre los territorios donde se encuentran las instalaciones interesa a los geógrafos por el principio de localización. 50. Llamó al principio de analogía el principio de geografía general. Vidal de la Bleich. 51. El siglo hidrológico y demás siglos biogeoquímicos desarrollados en la superficie terrestre interesan a la geografía por el principio de actividad. Jan Brunes, en su obra Geografía Humana, establece los principios de conexión y actividad. El GPS, Sistema de Posicionamiento Global, es un instrumento que se utiliza para
localizar puntos sobre la superficie terrestre. 54. Los sistemas de información geográfica son base de datos geográficos. 55. No es una actividad desarrollada en los trabajos de campo de la geografía humana. Encuestas. 56. El determinismo en geografía tuvo como exponente más radical a determinismo, Ratzel. 57. La generalización, proceso central de toda ciencia, parte en geografía del principio de extensión. 58. El determinismo geográfico establecía que el ambiente determina las características de la cultura. Muy bien, jóvenes, ahí están las más de 50 preguntas del material que hemos desarrollado junto a la teoría. Yo voy a subir el video al grupo de WhatsApp y voy a enviar también este documento junto con la teoría para que puedas repasar. Un abrazo, cuídate, bonito fin de semana y a seguir estudiando comando. Tú puedes, adelante, éxitos.